Aquí vamos a dar una pequeña reseña. El apóstol Pedro fue quien escribió esa carta con una visión de rayos X. Y déjenme explicar esto porque es muy importante para el contexto de lo que vamos a hablar. Con una visión de rayos X que solo el Espíritu Santo da a los pastores, a los líderes y en este caso a los apóstoles. En la Biblia se le llama obispado. Por eso dice que los obispos sean maridos de una sola mujer, no dados al vino, no dados al juego, ¿verdad? Eso se refiere a los obispos, quienes están que tienen autoridad, a los líderes que están, ¿verdad? Que están en eminencia. A esos líderes Dios les da un obispado. Esas palabras desgraciadamente nos las ha robado la iglesia tradicional, ¿no? Y tú esos nombres los has oído, pero no aquí, allá, ¿verdad? Y esta palabra obispo en el griego es episcopado. Eso es lo que en el griego eso significa, y significa ver más allá o ver por arriba de. Entonces el apóstol Pedro estaba diciendo que él estaba viendo más arriba. Él sabía perfectamente, en esta carta, déjenme dar el contexto, él sabía perfectamente que en los tiempos difíciles, en tiempos de persecución, escúchenme matrimonios, en tiempos de persecución, en tiempos de dificultades, en tiempos de problemas de crisis, el centro de ataque de Satanás no es la iglesia, son los matrimonios. No es la iglesia, es los matrimonios. Satanás quiere destruir tu matrimonio. ¿Por qué? Porque al destruir los matrimonios, destruye la iglesia. Y le pega ganchos al hígado a los líderes, a los hombres, ¿verdad?, de Dios, a las mujeres de Dios, les pega, los quiere distraer, ¿verdad?, para perjudicar la iglesia. Es contra los matrimonios el ataque. En 1 Pedro 3:1, vamos a leerlo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por conducta de sus esposas. 2. Estamos en 1 Pedro 3:2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos de lujos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es grande estima delante de Dios. Versículo 5, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido y a ser hijas si haces bien sin tener ninguna amenaza. Versículo 7, y último, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hoy vamos a hablar pues de las relaciones matrimoniales en tiempos de crisis, en tiempos de problemas. Esta área en tiempos de problemas, ¿verdad?, en tiempos de situaciones difíciles dentro del matrimonio, pega fuertísimo Satanás. Siempre Satanás ocupa momento para pegarle al matrimonio. Por ejemplo, si en la familia hay enfermedades, si en la familia hay problemas económicos, escúcheme hermanos, cuando en la familia hay problemas económicos, hay desacuerdos, ¿verdad?, que la mujer o el hombre se niega en la intimidad, o hay celos sin fundamento, o hay poca convivencia, o se discute por la educación de los hijos, son oportunidades de Satanás para destruir tu matrimonio. Son oportunidades que Satanás usa para que tú no estés feliz en tu matrimonio, para que tú te quieras divorciar y para que tus hijos vean que el matrimonio no tiene razón de ser. Hoy si tú le preguntas a los jóvenes, a un joven le dice, ¿tú te quieres casar? No, ¿para qué? ¿Para ser igual que mi papá? Mejor unión libre. Eso dicen los jóvenes. Está devaluado el matrimonio hoy en día. Recordemos pues que esta carta estaba escrita y dirigida a la iglesia, a una iglesia que estaban varias iglesias que estaban en crisis, estaban perseguidas, estaban dispersas
por el ejército romano, los estaba persiguiendo, pero les estaba dando duro hasta por abajo de la lengua. Y aquí Pedro afina la puntería. Yo me imagino, ¿verdad?, que Pedro, ¿verdad?, orando al Señor, estaba el Señor, ¿qué les digo a estos cuates que están sufriendo, ¿verdad? Y les voy a mandar una carta para que se levanten y se reanimen, ¿verdad? Y él estaba orando y afina la puntería. A mí se me figura, ¿verdad?, como un diestro arquero, ¿verdad?, que estaba afinando, apuntando la puntería, ¿verdad?, para tirar la flecha y pegar en el blanco. Y el primer consejo que le da a esta iglesia que estaba siendo perseguida, igual que tu matrimonio, que algunos de muchos matrimonios que están aquí, es a la mujer, no al hombre, a la mujer, no al hombre, a la mujer. ¿Se equivocó? No se equivocó, no se equivocó. ¿Por qué? Porque las mujeres suelen ser, no son, no todas, suelen ser más aprensivas, mucho más aprensivas, más temerosas, más inquietas y mucho más impulsivas. Así Dios las hizo. Y así los esposos tenemos que amar a nuestras esposas. Es algo que nosotros no podemos cambiar. Así son, así las hizo el Señor. No trates de entenderlas, amarlas es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en tiempo de crisis, fíjate qué interesante es esto que yo empecé a reflexionar. En tiempo de crisis hay momentos que las mujeres se toman atribuciones. Hermanitas amadas, escuchen esto. Las mujeres se toman atribuciones, decisiones o facultades que no les pertenecen, que están sin consultar a sus esposos, sin tomar en cuenta a su marido. ¿Por qué? Porque están aprensivas, temerosas, angustiadas, inquietas y son impulsivas. En el versículo 1 dice así, lo repetimos, 1 Pedro 3:1, así vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, sujetas. Esta palabra sujeta ha sido muy mal enseñada, ¿verdad? Y que yo he visto que la mujer debe estar atrás, ¿verdad?, y caminar atrás. Por ejemplo, los japoneses, tú ves, nunca una esposa de un japonés camina por un lado. El hombre, el varón, camina adelante y la mujer camina atrás. Ese es en la educación sin Dios. En la educación con Dios, acuérdense de dónde salió Eva. Eva salió de una costilla de Adán. ¿Por qué de una costilla? ¿Por qué no del calcañal, del talón? ¿O por qué no de un hueso de la cabeza? Sencillamente porque Dios quiso enseñarnos a nosotros varones que la mujer está cerca de nuestro corazón y debe estar junto con nosotros, al nivel de nosotros. No porque tú seas más inteligente, Dios te dio a ti que seas la cabeza del hogar. Hay mujeres mucho más inteligentes que muchos hombres que están aquí. No es por inteligencia, sino es cuestión de orden. Es cuestión de orden, hermanitas, donde el varón lleva la cabeza, y nosotros lo vemos en muchos dirigentes. Lo vemos en nuestros trabajos y por todos lados. No necesariamente Dios pone personas muy inteligentes a gobernar, y en las casas también suele suceder eso. O sea, está hablando de orden, que las mujeres se sometan a sus maridos por cuestión de orden y pues por cuestión de unidad. Esto lo voy a explicar bien. No habla de maltrato, no habla de humillar a la esposa. Cállate, tú te callas y tú te sometes. En tal caso es un dictador. Es una persona grosera, es una persona que su papá fue militar, no sé, ¿verdad?, o fue maltratando y él maltrata a las esposas, es un misógino y entonces, ¿verdad?, trata mal a la esposa y pues no es eso lo que Dios quiere. Es un abusador de la autoridad. La palabra sujetarse, si quieres anotarla, es la palabra jupotazo, con J, jupotazo. Y es un término militar. Muchas mujeres, yo pido a Dios
que hoy entiendan qué significa sujetarse. Ya dijimos que es cuestión de unidad y es cuestión de orden. Es orden, es orden. Entonces, esta palabra hupotazo es un término militar donde el significado es estar abajo de la autoridad. O sea, no arriba, no en medio, sino abajo. ¿Qué es eso? Abajo, hupotazo, abajo de. Eso es lo que significa. Por ejemplo, esta palabra la vemos muchas veces repetida en la Biblia. Por ejemplo, si quieres anotar, no vamos a ir. Romanos 13:1 dice, sujetarnos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esta palabra es hupotazo. Debes de someterte a las autoridades por abajo. Que las autoridades lo que digan, nosotros debemos obedecer por abajo. Sí, así las mujeres, así las casadas. Y en el versículo 13, Romanos 13:2 dice, el que resiste acarrea condenación. Por eso muchas mujeres que tienen el espíritu de Jezabel, eso es un espíritu que quieren gobernar al hombre, esas mujeres sufren mucho. ¿Por qué? Porque están bajo maldición. Tratan de gobernar al marido y están bajo maldición. Y tú no sabes nada, viejo. Y tú, mira, ya estás anticuado. Esto no se va a hacer así, se va a hacer asado. Y están gobernando al marido, gobernándole, diciéndole lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, y diciéndole. ¿Y qué crees que les pasa? Se enferman. Se enferman porque están en contra de la autoridad. Lo dice Romanos 13:2. Resisten a la autoridad y acarrean condenación. Ahora, si tu marido, vamos a ver las autoridades civiles, por ejemplo, si la autoridad civil les dice, oigan, ustedes no tienen que leer la Biblia, les ordenamos que no tengan que leer la Biblia, ¿qué vamos a decir? ¿Nos vamos a sujetar? No. Si tu marido te dice, a ver, hoy aprendiste que el pastor dijo que tú te tienes que sujetar, vamos a ver una película pornográfica, y él prende la película pornográfica, ¿tú te tienes que sujetar? No. ¿Por qué? Porque nadie nos puede obligar a pecar. Y una persona que nos invite a pecar, el tal está en contra de Dios. Entonces, mientras tu marido no te invite a pecar, obedécelo. Obedécelo. Así. Ahí va a haber más bendición a estar en contra de lo que tu esposo dice. Mejor apóyalo. Dale consejos. Qué bonito es el consejo de la mujer sabia cuando se acerca al marido, ¿verdad? Muchas veces mi esposa hace eso conmigo. Le digo, vamos a hacer así asado. Dice, a ver, ¿estás bien? Dice. Le digo, pues yo creo que sí, ¿verdad? Y luego yo estoy así machado y yo voy a hacer así, voy a hacer asado. Y yo, ¿verdad? Como buen macho mexicano. Hago eso y después ella es sabia, viene con calma, me dice, ya mira, las repercusiones de que tú hagas esto, va a ser esto y esto y esto. ¿Ya lo habías visto? No. Ah, bueno, pues yo te digo. Ella me la pone difícil. Y ya después tengo que regresar, es cierto. Me pongo a orar. Es verdad. Una mujer sabia da consejo. Una mujer necia, no le hagas así, al asado, porque yo, mira, tú tienes que hacerme caso. No, las mujeres no están para gobernar al marido, están para dar el consejo al marido. Y ahí hay tantas enfermedades como las mujeres de Corintios, o varios hermanos en Corintios, dice, algunos ya estaban enfermos y otros ya habían muerto por estar, hermanitas chulas, preciosas, por estar en contra de la autoridad. Algo difícil es estar en contra de Dios, porque Dios puso las autoridades. Y si nosotros estamos en contra de la autoridad, a esa persona que está en contra de la autoridad, Dios le dice, no me sirves. No puedes estar aquí si tú estás en contra de la autoridad que yo puse, y yo te puse a tu esposo. Y ahí es donde las mujeres tienen que obedecer. Por ejemplo, también en Lucas, otra vez que se repite esa palabra, hupotazo, en Lucas 2:51. Jesús mismo, Jesús, el Hijo de Dios, el Dios que bajó del cielo, Manuel, entre nosotros, se sujetaba
a sus padres. Se sujetaba, jupotazo. Que hubiera dicho, no, mi padre, mi madre, ¿verdad? Mientras él era menor de edad, se sujetaba a ellos, jupotazo. Y nosotros, ¿por qué no? Jesús mismo se sujetó. En 1 Corintios 14:34 dice, Dios sujetó todas las cosas bajo autoridad, y esta palabra también es jupotazo. Y esto de sujetar a todas las cosas, imagínate que una palmera diga a Dios, yo ya no quiero dar coco, ahora yo quiero dar mangos. ¿Ha pasado eso? ¿Ha pasado eso? Esa palabra es la misma de sujetó. Las mujeres, así lo dijo el apóstol Pablo, sujetarse a los maridos. ¿Cuál es la última palabra? La que el varón diga. Y ahí va a haber bendición. Oye, pero tú no sabes que mi esposo es cabeza hueca y que no sabe las cosas y los problemas que nos hemos metido. Ahí, en el consejo, en la oración, él va a cambiar. En el consejo, en la oración. Y mientras, ¿qué tienes que hacer, hermanita chula? Seguirlo. Ay, pastor, pero hemos sufrido lo que no se imagina por las decisiones tontas que Bueno, ¿sabes por qué? A lo mejor él se ha equivocado tanto porque tú has estado tantas veces en contra de él. En cuanto tú ya le digas, no, pues hazlo a como tú quieras, como tú tomes esa decisión, yo te voy a seguir y vamos a ir hasta el fin del mundo, le dices, esposita, y entonces él se le va, ¿verdad? Va a decir, ¿y ahora qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y a lo mejor en ese momento él empieza a reflexionar. Pero las mujeres no tienen que controlar al esposo. Muchas mujeres son así como colmilludas, pero aquí no, en otras partes son como colmilludas. ¿Y saben qué hacen? ¿Verdad? No controlan al marido, ¿verdad? Pero lo chantajean. Bueno, vamos a hacer eso, pero si me haces esto. ¿Sabes qué es eso? Chantaje. Y ante los ojos de Dios es chantaje. El cohecho. Y la Biblia dice que el chantaje es pecado. Es manipulación. Las mujeres no tienen que manipular a su marido. Yo lo convenzo, vas a ver, yo tengo un arma secreta para convencerlo. Y lo convences y lo sacas de eso. Y tú lo haces, dale el consejo. Pero si tú lo manipulas, la Biblia dice que solamente los brujos pueden hacer esas actividades. Controlar. Tú eras controlado por un demonio y yo también. Y nosotros no vamos a dar paso atrás para otra vez volver a controlar a las personas como antes nos controlaba un demonio. Y a mí me controlaba uno de alcohol, y a ti uno de cigarro, y a ti otro de verdad, y de todos nos controlaban demonios, porque sin Cristo no éramos nada. Éramos controlados por los demonios. Efesios 5:21. Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa? Unos a otros. Que tú tengas a otro como superior a ti. Sométete. Que, ¿verdad? Que llega tu líder, sométete. Y tú ves que otro es mayor y otro es mayor, que es menor que tú, no abuses de la autoridad. Sométete a él, dile, hermano, ¿qué hay que hacer? A ver, sométete. En ese sentido está hablando Pablo a la iglesia de los Efesios o de Éfeso, les está diciendo que nos sometamos en el temor de Dios. ¿Qué es en el temor de Dios? ¿Para qué está dando ese semejante consejo? Para que no haya discusión. Para que haya santa paz. Alguien tiene que dar sus manos a torcer. ¿Alguien? ¿Quién? El que se somete. Oye, hermano, que aquel vino y me dijo que yo voy a hacer y que el otro. No, pero que él sabe que yo soy la autoridad. Oye, ¿cómo vamos a arreglar ese problema? Uno de los dos se tiene que someter. Uno de los dos tiene que decir, es cierto, yo lo hago. A mí me toca perder. Y esa persona, delante de Dios, va a ser grandemente recompensada. Y dice el versículo 22, las casadas estén otra vez jupotazo,
a sus propios maridos como al Señor. O sea, aquí otra vez, las casadas sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tú dices ser cristiana y obedecer a Dios, ¿y por qué no obedeces a tu esposo? A ese nivel. Si tú dices, hoy, ¿verdad? Y puedes decir, hoy aprendí, ¿verdad? Que no debemos hablar palabras corrompidas que salgan de nuestra boca. ¿Y por qué, hermana? Si tú aprendes cosas de la Biblia, ¿por qué no aprendes a sujetarte a tu esposo? Porque es el consejo. Es el consejo de Dios. ¿No nos gusta? No, a las mujeres no les gusta ser gobernadas. ¿No? ¿De dónde sale eso? De Adán y de Eva. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo a la mujer, cuando les pone, ¿verdad? Las retribuciones de su pecado, y le dice a Eva, Eva, tú querrás gobernar a tu esposo, pero tu esposo se enseñoreará de ti. Eso está en Génesis capítulo 3. Entonces, ahí nosotros vemos que las mujeres tienden su naturaleza carnal, adámica, caída, quieren gobernar al marido. Desde entonces ya lo traen el chip, ¿verdad? Las mujeres son así impulsivas a gobernar al marido, y por eso el apóstol Pablo dijo que no permitía que las mujeres gobernaran en las iglesias. No debe de haber mujeres al frente de las iglesias. No debe de haber mujeres que estén gobernando en la iglesia. Ahí lo confunden muchos hermanos y que dicen, oye, ¿y por qué esta mujer está enseñando? Una es que enseñen y otra es que gobiernen. Son dos cosas, son dos vertientes. Bendito Dios porque las mujeres enseñan. Mi esposa da unos estudios que a mí me dejan con la boca abierta. Y mi hija también da unos estudios, y hay tantas mujeres aquí que dan estudios hermosísimos y no les prohibimos, no, pero el mando está en los varones. ¿Por qué? Porque es diseño de Dios. ¿Porque seamos más inteligentes? No. Eso quítatelo de tu cabeza. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, pues, de que las mujeres, ¿verdad? O de permitir, bueno, a lo mejor diciendo, ay, pastor, pues, mira, yo soy mandilón y me gusta. Yo soy mandilón y me gusta. No, tú tienes que tomar tu liderazgo. El hombre tiene que tomar el liderazgo. No, pero a mí me gusta que mi esposa, no, yo soy remenso. Bueno, eso eras antes. Eso eras antes. Ahora con Cristo ya tú no eres así, ya cambiaron, ¿verdad? Ahora nosotros somos nueva criatura. Así dice la Biblia. Entonces tú eres nueva criatura, pero eso era la forma de vivir antes. Antes, ¿verdad? Pero ahora nosotros no podemos dejarnos gobernar por las mujeres. Y Jesús lo dijo claramente. Este es el problema. Una casa dividida no puede prosperar. Veo a muchos hombres, sí, amén, síguele dando, pastor. Ahorita voy con ustedes. Así es que no se la tomen tan en serio. Una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Mateo 3:25. No es el problema, es la división. Si tú, hermanita, estás diciéndole, no, esto no, y esto no, estás en contra de la autoridad, y el problema es la división. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, ¿qué? Tal cual como fuiste llamado. Un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Como fuiste llamado, así tú tienes que comportarte. Como fuiste llamado es reconocer que tú ya no eres el que eras antes. Y dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y este es el versículo que quiero resaltar, el versículo 3. Dice, solícitos. Me gustaría que subrayaras este versículo en tu Biblia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Solícitos. Y es interesante
Porque esa palabra solícitos significa pronto, veloces, rápido, ser diligentes, a guardar la unidad. O sea, ¿qué quiere decir? El apóstol Pablo está diciendo, aguas, cuidado, cuidado. Hay que guardar la unidad. La unidad antes que nada. Porque cuando hay unidad, hay paz. Por eso dice aquí el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Si tu esposa dice una cosa y tú dices otro y se agarran de la greña, no, porque tú tienes que obedecer, ya dije que el pastor, ¿verdad? Que ya dijo, pero también dice la Biblia que por el vínculo de la paz, nosotros también, tú puedes dar tu brazo a torcer, varón. No como tú quieras, no somos dictadores. Hermano, varón, acuérdate, la última vez que pecaste, y yo estoy seguro que fue en la mañana. Fue en la mañana, la última vez que pecaste. Nadie se escapa. Todos somos pecadores, bola de pecadores somos los cristianos, arrepentidos, pero pecadores, tendemos al pecado. ¿No es verdad? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, somos pecadores. Ahora, acuérdate de esto. De la última vez que tú le pediste perdón a Dios y te perdonó. Y te perdonó. ¿Y cómo te levantaste? Perdonado. Y dijiste, Señor, gracias, me perdonaste. ¿Y por qué? ¿Por qué sigues siendo duro con tu esposa? ¿Por qué? Si Dios te perdona, ¿por qué eres duro? ¿No has conocido el amor de Dios? ¿No te sientes perdonado? Porque un hombre que es, no, y aquí vamos a hacer esto, y esto para acá, y a mí me gusta que mis frijoles estén aquí puestos, y tú ya sabes que yo llego, y cuando llego traigo mucha hambre y no puedo esperar, y eres así, ¿verdad? Para las cosas con tanta perfección y tanta ¿verdad? Meticuloso y extremadamente, ¿verdad? Religioso, y te conviertes en un dictador, y también pecas. Y también te equivocas. ¿No te equivocas? ¿Y por qué eres tan duro con tu esposa o con tus hijos? ¿Por qué no les perdonas? ¿Por qué no les perdonas a ellos? ¿Dónde está el saberte perdonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando tú te sientes perdonado, ¿sabes qué pasa? Tú entendiste el perdón de Dios, y ese perdón de Dios lo quieres exponer a todos los que están cerca de ti. Entonces te vuelves cariñoso, amoroso. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tú te sabes perdonado. Y esa persona sabe del amor. Señor, ¿cuánto me amas? ¿Verdad? Y dice la Biblia que en Romanos que al que mucho se le perdona, mucho se le ama. ¿Saben cuánto me ama el Señor a mí? Mi cabeza no alcanza a entender cuánto papá me ama. Y lo mismo contigo. Porque somos pecadores. Entonces, yo conozco ese amor de Dios, y ese amor de Dios yo tengo que filtrarlo y darlo a las personas que están conmigo, a las personas que están cerca. Y no me voy a pelear con mi esposa si mi esposa quiere ejercer un derecho o una autoridad indebida. No me voy a pelear con ella. ¿Por qué? Porque la amo. Mejor oro por ella. Mira, esposita, no vamos a hacer esto, pero si tú quieres hacerlo, pues vamos a hacerlo. Y bueno, y más, dice por ahí un dicho que más vale un mal arreglo que un pleito. Más vale, ¿para qué el pleito? Y ya venían en camino, ¿verdad? Y ella quería venirse en camión, y tú venías en carro, y ella caminando, y ¿verdad? Y él que te dio la camisa que no querías, ¿verdad? Y empezó ahí el pleito. Y antes de pelear, cede. Yo, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, a mi esposa yo le digo, la casa es tuya, quita, pon todo lo que tú quieras. La casa es tuya. Es algo que yo le di la autoridad. Y ella hace. Quita, pone cuadros, pinta, lo que sí o no hace, es cosa de ella. Le digo, las decisiones importantes las tomo yo. ¿Y saben cómo vivimos? En paz. Hemos aprendido, pero también nos hemos dispuesto. Ok. ¿Cuál es la herramienta más poderosa para cambiar a tu marido? Hermano, no, todo esto, ahora sí voy con los hombres. ¿Cuál es la herramienta más poderosa
para cambiar a tu marido? Regañarlo, hacerle ver sus problemotas. Y pastor, es que no sabe dónde deja los calzones. O el cepillo de dientes, cómo lo deja todo ahí batido, y se rasura y deja, ¿verdad? Son los clásicos problemas de matrimonios, ¿no? Entre otros. ¿Sabes cómo cambias a tu marido? Y tú tienes el poder de hacerlo, esposita que me estás oyendo. Aquí lo dice, en el versículo, vamos a regresar a nuestro texto, dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. 1 Pedro 3b, 1b, perdón. 1 Pedro 3, 1b. Para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabras. O sea, ¿cómo? Con el testimonio. Hermanita, con tu silencio puedes cambiar a tu esposo. Miren qué dice en el Salmo 69. Cuando el marido, escúchenme hermanitas, cuando el marido ve la mansedumbre, la templanza, el amor, la paciencia, la fe de la mujer cristiana, ¿sabes qué haces en la cabeza de ese hombre? Un choque espiritual. ¿Cómo? Si antes me gritaba, hasta por menos me gritaba, y ya vas a comerte otra concha tía rosa y no te ves la panza que tienes. Y él se quiere comer una concha tía rosa y se la va a comer, y la esposa no le dice nada y él está esperando el brinco, ¿verdad? Y ya tiene el cafecito, el chocolatito, y ya agarra la concha, ¿verdad? Y ella no dice nada. ¿Y sabes qué haces en la cabeza de él? Un choque espiritual. Un choque. Hay un choque espiritual. Y dice en la Biblia claramente que ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. O sea, hay una confusión. Dice, ¿cómo? ¿No va a gritar? ¿No va a decir nada? No, esa mujer está aprendiendo cómo debe de tratar al gruñón de su marido. Está aprendiendo. Ya si él quiere comerse la concha, ¿verdad?, que se coma y coma lo que quiera. Tú ya diste el consejo que no es pedido, consejo que no es recibido. Corrige al sabio y te ama. Corrige al necio y te odia. Si tú ya le diste el consejo a tu marido, si lo escuchó, amén. Y si no lo escuchó, amén. Tú vas a orar a Dios y Dios te va a dar la respuesta. Miren qué dice David en el Salmo 69, versículo 30. Él está aquí hablando, está hablando David aquí en el Salmo 69, que es un salmo que a mí me gusta muchísimo. Y dice aquí, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que los sacrificios de buey, de becerros que tienen cuernos y pezuñas. Versículo 32, y lo verán los oprimidos y se gozarán. ¿Sabes quiénes son los oprimidos? Los que no tienen a Cristo, los que andan en chuecos, los oprimidos por Satanás, y se gozarán. Buscar a Dios y vivirá vuestro corazón. 33, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia sus prisioneros, o sea, sus dificultades, por así decirlo. O sea, ¿cómo cambias a tu esposo? Con el consejo, pero mejor con la oración y con la paciencia que tú debes de tener, hermana. Vamos pues a nuestro texto, versículo 3, 1 Pedro 3, 2. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa, versículo 3. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos ni de adornos de oro o vestidos de lujo. Fíjense bien, aquí la pureza espiritual de una mujer, escúcheme hermanos, la pureza espiritual de una mujer, la pureza espiritual, la santidad, ¿verdad? El área sexual y el área de todo lo que tú me digas, se le ve en el vestido, en la forma de vestir, en la forma de caminar, en la forma de hablar.
Tú ves cuando una mujer es una mujer de Dios. Se le ve, se le nota la unción. Dice en Proverbios que la unción hermosea el rostro. Una persona con el rostro afable es una persona que quieres platicar con ella. Pero alguien que tiene cara de limón chupado, agrio, nadie se le quiere acercar. Oye, ¿es tu esposa? Sí, es mi esposa. O al revés, ¿es tu esposo? Oh, ay, sí, hola. Ni quien quiere acercar a alguna persona que tiene cara agria. Nadie. O sea, siempre es, ¿verdad? Alguien que tiene una sonrisa, ¿verdad? Y está riéndose. ¿Y qué le importa? Oye, ese hombre debe tener muchísimo dinero. No, lo que tiene es a Cristo en su corazón. Oye, ese hombre no ha de tener ningún problema. Mira, siempre está contento. Amén. Y sí tengo muchos problemas, pero confío en Dios. O sea, acuérdense que el gozo es una decisión. Tú decidiste gozarte en la mañana o decidiste pelear con tu esposa. Es una decisión. Siempre el diablo en la mañana de los domingos a las 7 de la mañana empieza a trabajar en mi casa. Y en la tuya también. ¿No es cierto? O nada más en la mía. Ya me hicieron pensar. Y siempre. ¿Por qué? Porque vas a la casa de papá. Si fueras a los 15 años, todos están contentos. Si vas a una boda, y más, ¿verdad? Y si vámonos a la playa, pero todos, ¿verdad? Pues sí, una fiesta. Y que hay que llevar nada, es gratis, más contento, ¿verdad? Y van contentos todos, ¿verdad? Pero a la casa de venir al Señor cuesta dificultad. Siempre que le predico a alguien y lo invito a la iglesia, les digo, vas a tener problemas. Y me dicen, ¿cómo qué? ¿Qué problemas? Vas a tener oposición. Tu esposa, tus hijos van a llorar, no van a querer, les duele la cabeza, el tráfico, el desfile, ¿verdad? Y siempre hay algo, una oposición. O que está lloviendo, que no llueve, que hay mucho sol. Siempre hay una oposición. Siempre la hay. Tenemos que entenderla. Sí, y nosotros somos más que vencedores. Grábate eso. Somos más que vencedores. Y es una lucha. La vida espiritual es una lucha. Tenemos que luchar día con día, momento con momento. Tienes que luchar en tu matrimonio, con tu esposa. Es una lucha, pero no es una lucha de poderes. Es una lucha de sumisión. Es una lucha donde tú renuncias a ser quien eres, renuncias a tu grandeza, renuncias a tu dinero, renuncias a tu intelecto, a todo tu conocimiento, a toda tu Biblia, y amas a tu esposa sin cambiar tus principios. No, es que la Biblia dice, y es que la Biblia dice, déjate de Biblia y ama a tu esposa como Dios manda. ¿Tan difícil? Amar es sufrir. Amar no es merecer. Eso es en el mundo. En el mundo, allá amamos y es el gozo. ¿Y qué dice la psicología moderna? Dice, si no estás contento con tu esposo o con tu esposo, divórciense. Eso dice el mundo. Y si está enferma, déjala. Y si está enfermo, bótalo. ¿No dice eso? Pero el 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor es sufrido, no guarda rencor, es benigno, misericordioso, no se envanece, no busca lo suyo, y es darse. Eso es lo que significa todas esas cosas, es dar al prójimo, dar a tu esposa, dar a tu esposo. Las relaciones sexuales no son para que tú tengas placer, sino para que ella o él, tú le des placer. Para dar, no para recibir. Más bienaventurado es que dar que recibir. Pero como en el mundo te dijeron tienes que recibir, y si te aman es que te van a hacer por ti. No, ahora vienes a otro sistema de mundo en las cosas de Dios, otro sistema diferente en las cosas espirituales, y Dios te dice que tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. Y dice la Biblia que se entregó y murió y sufrió por ti. Sufrió. En la cruz lo crucificaron. Murió desangrado, murió con sufrimiento, con dolor. El Hijo de Dios
el Dios hecho carne, murió crucificado. Vino al mundo a darnos las buenas nuevas. Dios lo manda, fíjate nada más, el amor del Padre. Dios lo manda. Y les dijo, vas a predicarles y a salvar a esta humanidad que está perdida. Y se lo matamos, lo crucificamos y se lo regresamos muerto. No te queremos, Jesús. Vete de nuestras vidas. No queremos que nadie nos gobierne. Tú no tienes que decirnos nada. A mí me gusta ser homosexual. A mí me gusta ser lesbiana. A mí me gusta robar. A mí me gusta la marihuana. A mí me gusta la mota. Y a mí no me vas a decir nada de lo que yo tengo que hacer. Y dice Dios, ok, me voy. Me voy. Si tú quieres llevar tu vida así, llévala. Pero un día, tú y yo nos vamos a encontrar. Y la Biblia dice, prepárate a encontrarte con Dios. Te vas a encontrar. Todos los que están oyéndome en este momento, hemos de ver la cara de Dios. Unos de un lado y otros de otro lado. Unos en contra de Dios y otros a favor de Dios. ¿Es esto el mensaje de la salvación? Este es el mensaje precioso de la salvación. Dios es injusto porque no lo entiendes. Porque todos los consejos que Dios manda en la Biblia no es porque Dios quiera hacerte daño, sino porque Dios quiere hacerte bien. Todos los consejos que si tú te portas sexualmente, nada más tienes a tu esposa o a tu esposo, tú vas a tener una larga vida y vas a tener muchas recompensas y te vas a quitar de problemas de sida, problemas de herpes, problemas de tantas enfermedades venéreas y de eyaculación precoz o de ser una mujer frígida. ¿Por qué? Por las relaciones sexuales indebidas. Por eso Dios te quiere no te prohíbe, porque Dios, no he visto la mano de Dios, no hagas esto. Yo nunca he visto eso, pero sí he visto de personas cuando obedecen y empiezan a obedecer y su vida empieza a cambiar. La mano de Dios va a salir, todavía no, pero va a salir y va a decir hasta aquí. Y esas personas que cuando Dios les dice hasta aquí y para la casa, ¿verdad? Le dijo Moisés, hasta aquí, a juntarte con tus padres. Y así Dios quita la vida en un momento. Él da, Él quita. Y Dios te llama. Y te llama a cuentas. Ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu. Y allá vamos a estar en la presencia. En un segundo. En un segundo. Estaba viendo que se estaban bañando allá en la playa. Yo me acordé de Acapulco, ahí en las Islas Griegas, el jueves. Y se estaban bañando en una playa hermosísima, así, color verde, turquesa, hermosísima. Y de repente bañándose así cerca de unos peñascos, como una alberca la playa. Y estaban ahí, una playa ahí en Grecia, preciosísima, no sé cómo se llama, y de repente un peñasco se les vino encima, ¡pram! Y aplastó a quién sabe cuántos que se estaban bañando ahí. En un segundo, y estaban disfrutando. Así se acaba la vida. En un segundo. No sabes. No sabemos cuándo. Una bala perdida, ¿verdad? Una caída. Dicen aquí en Guerrero, un porrazo, un resbalón con un plátano. Ya. Oye, el hermano se a cuentas con el Señor. Ya, se graduó. ¿Estás listo para graduarte? Ya hiciste tus exámenes trimestrales, tus exámenes de insuficiencia, tus exámenes para pasar, los que tienes pendientes con Dios. Ya arreglaste tus cuentas. Ya pusiste a cuentas tu contabilidad. Ya pusiste a cuentas tus deudas. ¿Ya estás listo? ¿O estás esperando? ¿Esperando a qué? ¿A qué? Y tienes personas heridas. Tienes personas, a tu esposa, tu esposa, puede estar ahí contigo, tu esposa sentado, y es una falsedad. Es una total falsedad. Y verdad, y todo sonríes por allá y sonríes por acá, y nada más porque la gente lo ve, pero Dios conoce los corazones. Y no eres capaz de decirle, perdóname. Y no eres capaz de decirle a él o a ella, perdóname. Si ya te vas, ¿de qué sirve la vida? ¿De qué sirve
al mundo. ¿De qué le sirve a las personas ganar al mundo si va a perder su alma? ¿De qué te sirve hacer dinero, ser famoso, tener riquezas, tener un carro, ¿verdad? Y ser bien conocido en tu trabajo. Y ser, ¿verdad? Muy popular en la escuela, ya en la universidad eres muy popular. Y en el cielo el Señor no te conoce. Porque dice, apártense de mí, no te conozco. Y el mundo te conoce. Te conocen donde venden alcohol, donde venden la droga, te conocen en esos sitios de internet que no debes de estar, te conocen, eres conocido ahí, pero desconocido para Dios. Es decisión tuya. Cada quien labra su propio destino. Aquí nosotros estamos labrando nuestro propio destino. Aquí tú estás haciendo las recompensas que vas a tener en el cielo, aquí las estás haciendo. Cada uno de nosotros estamos labrando, ¿verdad? Construyendo, ¿verdad? Nuestras murallas o destruyéndolas. Es lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros. Dice aquí el versículo que acabamos de leer, dice el versículo 4, sino el interior del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, fíjense bien, las mujeres pueden vestirse elegantes, bonitas. Lo que Dios no quiere, que se vean sensuales, que no llamen a los hombres, que no llamen la atención a los hombres. Ese dice mi esposa, ese es el secreto de la belleza, vestirse bellas sin ser sensuales. O sea, no tienes que enseñar tanta piel, hermana. No tienes que enseñar piel. La piel, enséñasela a tu esposo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Para qué esas ropitas entalladitas? Solamente para llamar la atención de los hombres. Es lo único que haces, ¿verdad? Y yo lo digo por misericordia a nosotros, hermanas, porque a nosotros nos entra el pecado por los ojos. No te vistas así. Vístete decente, como una mujer de Dios. Que tu belleza física no sea lo que tú más cuides, sino tu belleza física sea la interna, porque la física se va a acabar. ¿No es verdad? Después de los 50, los 60 empiezan los bochornos y empieza todo, y las arrugas y las canas, y se acabó la belleza en hombres y en mujeres. ¿No es verdad? Y cuidaste tu belleza interior. ¿La cuidaste? ¿Estabas atento de cuidar tu belleza? Ok. Miren, vamos a ver 1 Corintios 11. Aquí en la carta de los Corintios es algo importantísimo entender esto, que esta iglesia de los Corintios había mujeres. ¿Cómo deben de vestirse las mujeres? Es el tema. Había mujeres que estaban sentadas en la iglesia y eran prostitutas y estaban rapadas del cabello, pelonas tal cual, pelonas así como Koyak. Y bueno, nadie se rió porque Koyak era de mi época. O como rodilla, pues, como rodilla pelona, así las mujeres. Y estaban sentadas y todas así de un lado extremo, y todas se les quedaban viendo porque sabían que eran prostitutas y se dedicaban, eran sacerdotisas de un templo que había ahí en los Corintios. Entonces ellas ya se habían convertido, estaban ahí, pero antes de que les saliera pelo, antes de que les empezara a salir pelo para que no pasaran desapercibidas, el apóstol Pablo les dice: cúbranse la cabeza, para evitar las murmuraciones. Miren, vamos pues aquí 1 Corintios 11:5. Y para evitar las murmuraciones. Dios no quiere que seas una musulmán. Qué flojera, qué feo que no se pinten, ¿verdad? Yo he visto algunas congregaciones de cristianos, ¿verdad? Y les dicen que faldas y velo. ¿Y de dónde sacan eso? De una mala lectura de la Biblia. Y entonces, ¿verdad? Las pobres mujeres van y ahí en el baño se están pintando cuando se van. Y llegan y se despintan. ¿Qué falsedad? Sí, ¿no? Y aguas largas, hasta el piso. A mí me ponen de veras, me critican a mí que por qué no predico con corbata y por qué no predico con saco.
Y yo les digo, porque estoy en Acapulco. Ahí en internet vieran de ver cómo me critican. Y que qué clase de pastor soy porque no predico con saco. Y digo, bueno, vamos a hacer una cosa, me voy a traer una túnica. Y voy a predicar con una túnica. ¿Sí, no? Pues sí, para que se acaben los problemas, ¿no? Y todos para el próximo domingo, hermanos, con túnica. ¿No? Y las túnicas de mujeres eran de mujeres y las túnicas de hombres eran de hombres, porque las de mujeres estaban más entalladas. Hasta eso. Porque el apóstol Pablo dijo que desde el Antiguo Testamento, que estaba prohibido desde el libro de Levítico, que los hombres tenían que usar ropa de hombre y las mujeres tenían que usar ropa de mujer. En tal caso, pues hay problemas sexuales. Y miren, dice aquí, dice en 1 Corintios 11:5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. ¿De quién estaba hablando? De las mujeres que estaban sentadas ahí. Y le dice el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces Pablo, para arreglar ese problema, dice, vamos a solidarizarnos con las mujeres prostitutas que están sentadas ahí y todas las mujeres que se pongan un velo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Todas las mujeres que se pongan un velo, vamos a solidarizarnos. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 15. Ahí, 11:15. Porque el contrario a la mujer es dejarse crecer el cabello, le es honroso, porque en lugar de velo le es dado, ¿qué dice? Cabello. O sea, era un símbolo. El velo era un símbolo ¿de qué? Del cabello. Tan fácil de entenderlo y no taparse como los musulmanes. Porque, ¿qué piensan los musulmanes? ¿Qué piensan los musulmanes? ¿Verdad? Que un rostro bonito y una cara bonita, pues les provoca el sexo. Y no es ella, no son las mujeres. Sin duda que hay mujeres que han sido violadas porque llevan unas ropas que cuidadito. Pero no es ella. Son el corazón perverso del hombre. Que ven a una mujer y la desnudan como caballos bien alimentados, dice la Biblia. Como caballos de limpieza. ¿Por qué? Porque el corazón es el que está corrompido. ¿Cómo ves a una mujer? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a tus hijas? ¿Cómo ves a tu mamá? Así debes de ver a una mujer. ¿Cómo ves? No como ves a tu esposa, sino como ves a tus hijas o como ves a tu mamá. Así varones tienen que ver a otra mujer. Tienes que ver, oye, pastor, trae un escote que, pues así como caballo, viendo así como esos caballos que llevan así para ver hacia adelante, así nada más. No tienes que, porque una vez vino un hermano y me dice, pastor, ¿ya vio aquella? Y es servidora. Y digo, ¿y tú qué andas viendo, sinvergüenza? ¿Quién le dio el ministerio de observación de mujeres? Pues sí, ¿quién se lo dio? Él se lo puso. Pues sí, ¿qué anda viendo? ¿Qué te importa? A lo mejor no tiene ropa para comprarse, se acaba de convertir. ¿Tú qué sabes? Me acuerdo que mis hijas de edad, un tiempo duramos y con los pantaloncitos así bien entallados. Y pues yo tenía que predicar y predicaba. Y predicaba la segunda parte, ¿no? Porque no teníamos dinero para comprar la ropa y pues ellas iban creciendo y se les iba apretando la ropa. Y así pasan muchas jovencitas, ¿no? Y ahí está la criticona, mira. ¿Quiénes somos nosotros para criticar? ¿Quiénes somos? Tú también tienes mamá. Y vas a tener una esposa. Ok. Vamos a nuestro texto, el versículo 6. Dice, el versículo 5, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios cuando estaban sujetas a sus maridos. El 6, como Sara ofrecía a Abraham llamándose Señor, el cual
el cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, esta palabra sabia es, miren, vamos a ver aquí en Proverbios 2, la sabiduría, mientras lo buscan, Proverbios 2:1, la sabiduría cristiana. No es que tú que sepas muchos libros y que tengas mucha elocuencia. Esa no es sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual es que tú conozcas Biblia, y que la apliques. Esa es la sabiduría. Una persona que conoce Biblia y no la aplica, la Biblia le dice que es peor que un incrédulo. Alguien que conoce y no hace. Alguien que sabe hacer el bien y no lo hace, se le toma por pecado. Una persona, entre más obedeces, entre más amas a tu esposa, entre más amas a tu esposo y entre más te sometes a Dios, tú eres más sabio. ¿Quieres ser más sabio? Dice aquí, Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento al oído, a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, hasta entonces entenderás el temor de Jehová. Hasta que entiendes, hasta que escudriñas, a que te dispones, a que buscas y te pones, Señor, muéstrame, quítame lo burro, quítame lo atravesado, Señor, quiero vivir de tu mano, Señor. ¿Y por qué soy tan rápido para contestar? ¿Y por qué le contesto tan rápido a mi esposa y soy tan ofensivo? Porque no te dispones. Por eso, hermano, varón, por eso tienes amargada a tu esposa, porque no eres sabio. El sabio no es el que gana las batallas verbales. Ese es peleonero. Sí, a ver, ¿quién sabe? No, cállate, tú sabes menos que lo dice la Biblia. Y ya la ofendiste, ya la mandaste a la lona. ¿De qué te sirvió? Si te vas a hacer los frijoles amargos, a ver quién perdió. ¿No es verdad? Quisiste irte a dormir y ella se fue a dormir a la otra recámara. ¿Quién perdió? Ganó el orgullo, perdió la paz. Dice el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene? De Dios. Eso es vivir sabiamente, dando honor. Esta palabra dando honor de aquí de nuestro texto es, ¿qué es primero? ¿Qué es primero en la familia? Los hijos, negativo. La suegra, tampoco. No, la suegra no entra en la ecuación del matrimonio. La suegra no entra en la ecuación del matrimonio. Hermano, sufres porque quieres. Varón, ¿por qué no tienes tu esposa y vives en santidad con ella? Estás sufriendo por orgullo. Porque si tú tratas a tu esposa con dignidad, vas a tener una esposa para toda la vida. Y si tú, mujer, tratas a tu esposo con dignidad, vas a tener un esposo para toda la vida que te ame y que vaya contigo hasta la muerte, a la guerra, si es necesario. Hay mujeres que, ¿verdad?, que le dicen, oye, ya le dije a mi esposa que vamos a iniciar este negocio y me dicen, ni loca. ¿Sabes por qué te dice eso? Porque la has maltratado. Está humillada. No puede, no confía en ti. Tienes que ganarte esa confianza. El peligro, pues, es poner otra persona, por ejemplo, las amistades. Qué peligro en el matrimonio que se tengan amistades no cristianas.
Es un verdadero peligro. Escúchenme, hermanas, escúchenme, hermanos. Es peligrosísimo que tu esposa se junte con personas que no son cristianas. Es peligrosísimo que tu esposo se junte con personas que no son cristianas. Dios lo dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué concordancia tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Dios es un Dios celoso. Estás atentando contra Dios. ¿Por qué? Exagerado Dios. No, te está cuidando. Porque las personas que no son cristianas y no tienen a Cristo en su corazón, ¿sabes a quién tienen? A Satanás, su padre. Y tarde que temprano los deseos de su padre van a ser. ¿De quién? De Satanás. Y cuando esa mujer, ¿verdad?, está conviviendo ahí con personas no cristianas, oye, pues que fíjate que esto, que lo otro, que está oyendo. Qué peligrosísimo oír las cosas y las leperadas de ellos. Cuando dice la Biblia: no escuches lo que ellos hacen. No lo escuches, no eres Dios. Cuando ellos empiezan a platicar sus cochinadas, salte, porque te van a contaminar. Son demonios que salen de su boca y se meten por tus oídos. Y al ratito vas a andar así como que tu marido ya no es, y tampoco tu esposa, por estar oyendo esos espíritus encantadores, le dice la Biblia. Y te confunden y van a hacer que te divorcies. Ya no vas a ver a tu esposo. Antes lo veías, oye, mi esposo, ¿verdad? Y estaba bien feo, pero ella solamente lo veía guapo, ¿verdad? Y ahora ya no lo ve con esos ojos. Ahora lo ve diferente. ¿Qué le pasó? Las amistades. Qué peligroso. Qué peligroso. Dicen en el mundo un dicho: dime con quién andas. No falla, ¿verdad? Eso pasa. Cuidadito, tengas amistades del mundo. Se tienen compañeros de trabajo. Ya bástate con lo que el mundo. ¿Para qué nos mezclamos con el mundo? Hasta que tú no entiendas que Dios es un Dios celoso y que nosotros no podemos mezclar. La sal no se mezcla con las tinieblas, no se mezcla, ¿verdad?, lo amargo con lo dulce. Entonces tú sabes que Dios te guarda, te quiere, te ama, pero que Dios pone esa barrera y ese obstáculo al lado de ti para que no lo brinques y seas bien bendecido. Entonces tú vas a entender el valor que tienes ante los ojos de Dios. Puedes estar arriesgando en este momento tu matrimonio sin saberlo. Dios te está hablando para que no lo arriesgues y para que vayas y recuperes a tu esposa o a tu esposo y dejes esa soberbia y esos pleitos que no llevan a nada más que a ver quién es más fuerte. Ahí están los divorcios por falta de dinero. ¿Y por qué se están divorciando? Porque él gana ahora más. ¿Y por qué ella gana más? ¿Y cómo yo voy a hacer menos en mi casa? Qué bendición que tu esposa gane más que tú. A lo mejor es más inteligente, pero el orgullo no te lo permite, varón. Tu orgullo mexicano, que porque mi esposa va a ganar más que yo. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues, mi esposa es mucho más activa que yo. Va rápido en la mañana, va al súper y regresa, ¿verdad? Y regresa y lo que hice no, pues hice esto y esto y esto. Yo me quedo callado, le digo, yo no haría más que una cosa. No tanto. Las mujeres tienen eso, ¿verdad? Que van, no todas las mujeres, tampoco no todos los hombres. Yo como que soy más lento, ¿verdad? Yo les digo, déjenme orar, váyanse ustedes, váyanse, yo me quedo orando. No, lo dice la Biblia, dice que los hombres se quedaban para orar en las oraciones y en la preparación de la palabra. Debes de estar orando, varón. Debes de estar orando. Debes de tener tiempo con Dios. ¿Vieron el testimonio de Francisco? Debes de tener tiempo con Dios. ¿Sabes qué te roba? ¿Verdad? Y nos damos de golpes en la cabeza. Es porque perdiste la oración, porque perdiste tu comunión con el Señor. Dice, como vaso más frágil. La mujer es débil. No quiere decir que el hombre no sea débil, el hombre también es débil, por eso dice como vaso más frágil, o sea, los dos son frágiles, pero es más frágil la mujer.
Varón, ¿quién es más frágil? La mujer. Apréndetelo. ¿Quién es más frágil? La mujer. No pelees con ella, porque estás en desventaja. Tú eres muy rápido para contestar y las mujeres no. Se ofenden con facilidad. Las mujeres, ¿verdad? Ellas, claro que las mujeres son fuertes en sus convicciones, son extremadamente. Hay más mujeres servidoras que varones. A ver, ¿por qué? Ellos se determinan y quieren servir al Señor y sirven con todo su corazón. Y dice, para que las oraciones no tengan estorbo. Para que las oraciones ante Dios no tengan estorbo. O sea, varón, si tú no tratas a tu esposa, si tú no tratas, ya con eso termino, si tú no tratas a tu esposa correctamente, tus oraciones Dios no las escucha, por más que te pares de cabeza. Dios, yo me imagino que hace esto Dios, va y le dice, hijita, ¿cómo te trata Dime, porque me está pidiendo que le ayuden quién sabe cuántas cosas. Hijita preciosa, dime cómo te trata. Ay, Señor, me hace sufrir, me hace llorar, me trata mal, sufro mucho con este hombre. ¿De veras? Sí, Señor, sí, pero lo amo, lo bendigo. Muy bien. Entonces va con el varón. Dice, sinvergüenza, me estás pidiendo tantas cosas que quieres que yo te bendiga. Y mira cómo tienes al tesoro más grande que yo te he dado en esta tierra después de Cristo. Es lo más valioso que Dios nos ha dado después de Cristo. Es alta estima ante los ojos de Dios, para que tú la trates como una corona, como una princesa, como una mujer, ¿verdad? Como una copa frágil, ¿verdad? Que no puedes poner, tienes que tener tanto cuidado de ponerla en la mesa. Así, en esa manera tienes que tratar a la esposa. Son cristales delgaditos que se rompen, son frágiles. Y tú tosco. Y yo también. Nadie se escapa. Las mujeres frágiles y nosotros toscos, vale, estamos bien. Pero tú puedes cambiar. Tanto tú como mujer, tanto tú como hombre, puedes cambiar. Y si aprendiste, y si estás aprendiendo, la Biblia le dijo a un grupo de, Jesucristo mismo le dijo a un grupo de cristianos, les dijo, se los leo para que no lo busquen, en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pues llámale desobediente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Si entendiste que has dejado tu primer amor o tu segundo amor, que es tu esposa, si lo has dejado y lo has tratado bien, si ya aprendiste, y tu esposita, si no has seguido amando a tu esposo y no lo has amado correctamente, ya aprendiste, ya te cayó el 20. Si ya te cayó el 20, entonces arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué es eso de hacer las primeras obras? Que alguien dé testimonio de ti, de que estás cambiando. No tú. A mí no me vengas a decir, pastor, ya cambié. No. Que otro te exalte. No que tú. Que otro te exalte. El amar, termino con eso. El amar no es que reciban mi amor, porque pueden rechazarlo. El amar no es que reciban, ay pastor, pero le digo. No importa. Cristo vino a amar al mundo, pero el mundo no lo recibió. Más claro, ni el agua. A Cristo, Él murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad le recibió. Por eso dice la Biblia, a los que le recibieron, a los que fueron llamados hijos de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos. Él vino para todos, pero no todos van a recibir. Como no todos van a recibir este consejo del matrimonio.
No todos. Unos se van a quedar, no, ¿yo por qué? Es que tú, pastor, estás hablando de otras mujeres, porque tú no conoces a mi mujer. Yo no, pero el Señor sí. Ni tampoco conozco a tu esposo, pero el Señor sí lo conoce. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos muchas, muchas gracias, bendito Dios, porque tú nos has ministrado con esta palabra, Señor, de los matrimonios. Como pues en tiempos difíciles, Señor, en tiempos cuando el dinero escasea, o cuando se tienen problemas, o que va a venir una bendición, cuando va a venir alguna cosa grande en nuestras vidas, cuando va a venir alguna sanidad, va a venir alguna recompensa, Dios, siempre hay obstáculos. Siempre tiene que meter chanclas, su cucharota. ¿Y dónde? Con nuestras esposas, con nuestros esposos. Dios, ayúdanos a ser mejores. Queremos pues recibirte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y es la primera vez que oyes de este mensaje, así con tu cabeza inclinada, dile: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdóname todos mis pecados. Quiero ser llamado hijo tuyo. Quiero ser llamado hijo tuyo. Quiero estar contado entre los tuyos. Y la Biblia te promete que tú estarás en la presencia de Dios si le recibes con fe, no por vista, sino por fe, con todo tu corazón. Y a los matrimonios que están aquí, si tu matrimonio había estado peleando, si tú habías estado en contra de ella, en contra de él, es momento de poner una pausa. Es momento, hermana, hermano, que me estás escuchando, y que te rindas al dador de la vida. Te rindas a aquel que hace justicia. Hermana, la venganza es de Dios. La venganza es de Dios. Están en los terrenos de Dios. Tuya no es la venganza, es de Dios. Dios va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que demandar a nadie. Gracias, bendito Padre, porque nos has enseñado esto maravilloso. Si está tu esposa cerquita ahí, agárrale la mano, tómala de tu mano, y si no en tu pensamiento, agárrense la mano, no les dé pena. Es delante de Dios y dile: esposita, perdóname. Te pido perdón porque he sido un cabeza hueca, he sido tan duro contigo, te he criticado una y otra vez, he estado en contra tuya, me he comportado como tu enemigo. Perdóname. Y tú dile lo mismo a él. Apriétale la mano fuerte, dile: esposito, tú también perdóname a mí. Yo no he sido la mujer que tú habías estado esperando, pero quiero cambiar. Quiero que me perdones. Y pídanse perdón. Y si hay algo que tú pienses que no puedes perdonar a tu esposa o a tu esposo, yo te pregunto: ¿qué pecado Dios no te perdona? Todos los pecados Dios te los perdona. No hay ni un pecado que Dios no te perdone. Abraza a tu esposa, bésala. Es con la que vas a vivir en la eternidad. No hay otra, ya no hay otro. Es ella. Te tocó uno solamente, pero es perfecta ante los ojos de Dios. Es perfecto. Gracias, Dios. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauso al Señor.